Hoy vamos a transformar el foie en un auténtico bombón navideño. Un snack entrante, elegante y sorprendente, elegido por vosotros en la encuesta del canal. Esta es nuestra primera receta navideña 2025. Comenzamos con un poco de mise en place. Primero, hidratamos una hoja de gelatina en agua fría. Sencillo, pero esencial para que luego haga su magia. Después vamos con la piña deshidratada. La podréis encontrar en supermercados, normalmente junto a los frutos secos. La cortamos en trocitos pequeños, del tamaño adecuado para el molde que vamos a utilizar para hacer el bombón. Estos dados serán el corazón del bombón, así que conviene que queden de un tamaño uniforme, como podéis apreciar ahora mismo. Seguidamente calentamos un poco de caldo de ave, puede ser de pollo o de gallina, y disolvemos en él la gelatina que ya teníamos hidratada. Este caldo será el que nos ayude a integrar la textura perfecta en la mousse de foie gras. Y para terminar esta parte, montamos la crema de leche. Debe estar bien fría para que coja el punto justo de chantilly, esa textura en la que la nata empieza a espesar, pero mantiene la forma, pero aún no está firme del todo. Este aireado es el que dará a la mousse su esponjosidad y esa ligereza tan característica de las preparaciones hechas con este método. Cuando la tengamos en su punto, la reservamos en la nevera, en el mismo recipiente donde la hemos montado, hasta el momento de utilizarla. Para elaborar el bombón de foie, partiremos de un mi-cuit de foie gras. Es un producto fácil de encontrar y nos servirá como base para obtener una mousse con todo el sabor del foie. Lo ideal sería hacerlo directamente a partir de un foie fresco, pero eso complicaría tanto la preparación como la adquisición del producto. Por eso trabajaremos con un mi-cuit de foie que nos garantizará un excelente resultado. Cortamos el mi-cuit de foie en trozos grandes y lo pasamos al procesador de alimentos, el que tengáis a mano. Recordad que las cantidades os las he dejado en la descripción. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete. Ya sabes que este pequeño gesto significa mucho para nosotros. Gracias. Es el momento de sazonar. Añadimos sal, un toque de pimienta blanca y un poco de nuez moscada. Incorporamos también un chorro de oporto que le dará profundidad y ese matiz dulce característico. Vertemos encima el caldo donde habíamos disuelto la gelatina y trituramos todo hasta obtener un puré completamente liso, sin grumos, totalmente sedoso. Ahora vamos a preparar la mousse. Volcamos el puré de mi-cuit de foie sobre la nata montada, nuestro chantilly. Y con la ayuda de una lengua mezclamos con movimientos envolventes, con calma, sin prisas, para mantener toda la aireación y que la mousse quede bien ligera. Pasamos a los bombones. Rellenamos hasta la mitad un molde esférico de unos 3 centímetros de diámetro y le damos unos pequeños golpecitos para evitar que queden burbujas de aire. En el centro colocamos con cuidado un trocito de piña deshidratada. Después terminamos de rellenar el molde con la mousse de foie y repetimos los golpecitos para asegurarnos de que no quede aire atrapado. Ahora lo único que nos falta es alisar un poco la superficie con la ayuda de una paletina. Vamos también a preparar una versión más grande, por si queréis servirla como entrante. Como veis, rellenamos un molde plisado con la misma mousse, alisando bien la superficie. Una vez terminados ambos formatos, llevamos los moldes al congelador y los dejamos un mínimo de 4 horas para que cojan firmeza. Cuando las esferas y el molde plisado estén bien congelados, los desmoldamos con cuidado y los colocamos sobre un plato cubierto con film bien tenso. Esto evita que se adhieran al fondo y nos permite manipularlos sin que pierdan forma. Y un apunte práctico. Esta mousse podéis tenerla preparada con antelación. Se conserva perfectamente en el congelador y podéis usarla el día que la necesitéis sin ningún problema. Vamos a preparar el baño de piña, la capa que recubrirá la esfera de mousse de foie y le dará ese aspecto de bombón brillante y goloso.
Empezamos limpiando una piña, la partimos por la mitad y luego en cuartos. Retiramos la piel y la parte leñosa del centro. Después la cortamos en trozos grandes para poder triturarla bien. Con media piña tenemos más que suficiente, así podremos bañar todos los bombones. Trituramos la fruta hasta obtener un puré homogéneo. Una vez obtenido este puré, lo pasamos por un colador fino de malla para eliminar completamente fibras e impurezas. Queremos una textura sedosa, lo más lisa posible, porque será el acabado final del bombón. Para preparar el gel de piña que recubrirá la esfera de mousse de foie, vertemos el puré de piña en un cazo. Añadimos la gelatina vegetal y mezclamos bien hasta que se disuelva. Una vez esté bien disuelta, llevamos a ebullición. En cuanto rompa a hervir, apagamos el fuego. Pinchamos cada esfera de mousse de foie con un palillo y lo sumergimos en el gel de piña durante un par de segundos. El gel debe estar en torno a unos 75 grados para que cubra bien. Como podéis ver, añado 5 gotas de colorante amarillo y una de color oro para intensificar el tono. Después continúo con el baño, sumerjo la esfera y la clavo en un bloque de Porexpan para que enfríe sin tocar ninguna superficie. Las primeras esferas, que habían quedado algo pálidas, las vuelvo a bañar. Una vez frías, dejo que el gel termine de cuajar unos minutos y las paso directamente a la nevera mientras continuamos con el resto de preparaciones. Para el formato plisado, colocamos la mousse sobre un papel de cocina y la rociamos con un spray de manteca de cacao, en este caso de color chocolate negro. Ese baño le dará un acabado elegante y uniforme. La dejamos enfriar unos minutos para que la cobertura se asiente y luego la llevamos a la nevera hasta el momento de emplatar. Para rematar la preparación, tomamos el brioche. Si no tenéis, el pan de molde de toda la vida también sirve. Cortamos una rebanada de medio centímetro de grosor y con un cortapasta sacamos discos de unos 3 centímetros de diámetro. Después los tostamos con calma por las dos caras hasta que queden bien dorados. Pasamos ya a emplatar el bombón de foie. En la base colocamos el disco de brioche tostado y con un poco de cuidado asentamos encima el bombón bien centrado. Lo adornamos con un toque de pan de oro que quedará adherido a la superficie. Y coronamos la esfera con unas florecillas de albahaca. Ahora, para rematar el conjunto y darle un aire todavía más festivo, pinchamos una ramita florida de albahaca y lo dejamos listo para servir, ya sea en ración individual o presentado en el centro de un plato o una fuente para compartir. Vamos a emplatar la mousse de foie en formato entrante. En el centro de un plato colocamos la mousse plisada. Encima colocamos un ramo de grosellas rojas y alrededor un jugo de grosella hecho con 50 gramos de grosella, 3 cucharadas de agua y 4 gotas de sacarina líquida. Decoramos con un poco de albahaca florida y un poco de pan de oro. Y ya listos para comer. Hasta aquí la primera receta navideña. Cualquier duda que tengáis, me lo comentáis. En la descripción os dejaré enlaces a los productos y materiales, así como en el blog. Espero que os haya gustado y nos vemos con el crepe. Hasta pronto.